Estás escuchando el podcast del Viernes Alternativo con Pastor Hernán Corrales. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el podcast de los Viernes Alternativos y el día de hoy estamos conversando con nuestro amigo JJ Torres acerca de un tema creo que es muy importante, muy interesante y creo que está en la mente de toda persona, especialmente en la mente de los jóvenes, que es cómo puedo saber cómo es si estoy dentro de la voluntad de Dios. Jota, bienvenido. Gracias, Pastor. Realmente súper contento. Creo que es un tema bien amplio, un tema importante. Es algo que todos nos preguntamos y es una pregunta crítica porque es personal y tiene que ver con lo íntimo de nosotros, ¿no? Con nuestros dones, talentos, habilidades. Claro. Entonces, toca realmente carne. A mí me parece que muchos jóvenes incluso ni siquiera se atreven a decir que tienen esa duda, ¿no? O sea, porque dicen, bueno, suponen que todo el mundo sabe cuál es su propósito, si están dentro de la voluntad de Dios o no, pero creo que secretamente todos lidiamos con la duda de estoy dentro de la voluntad de Dios, o sea, estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo, y a veces no se atreven a cuestionarlo, ¿no? ¿Qué piensas tú de ese muchacho que sinceramente tiene el deseo de estar en la voluntad de Dios, pero no sabe distinguir si efectivamente está o no está? Yo primero lo tomaría como un proceso, ¿no? Claro. Cuando alguien conoce a Dios, obviamente lo que quiere en su corazón es quiero hacer las cosas para las cuales yo fui creado. Ahora, el hecho de ir descubriendo para qué fui creado y cómo y qué habilidades tengo, tenemos ciertas pistas desde que nacemos, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, yo creo que una cosa que nos diferencia, que ya nos indica que tenemos un propósito, es el hecho de tener diferentes dones, diferentes talentos o habilidades. Ya desde ese punto de partida sabemos que no somos creados para lo mismo. Claro. Pero bueno, llegas a un punto donde efectivamente sabes que uno no es creado para lo mismo. Sin embargo, ¿cómo sabes que te estás acercando al punto, no? Yo personalmente pienso que, por ejemplo, uno no debería afanarse mucho en saber si está o no dentro de la voluntad de Dios. De hecho, yo pienso que desde que una persona, tú dijiste desde que nace, ¿cierto? Desde que nace ya tienes dones. Ahora, yo quiero ir un poco más allá porque pienso que desde que una persona nace de nuevo, debería sentirse tranquila porque cuando uno nace de nuevo ya está dentro de la voluntad de Dios. O sea, me refiero un poco al chico que se afana, que ama a Dios, que no quiere equivocarse porque nadie quiere equivocarse, ¿no? Pero el chico que nace de nuevo debería tener la paz y la tranquilidad de decir, bueno, he nacido dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Es cierto. Y esos pequeños pasos, ¿no? Esos baby steps chiquititos, Sí, claro. que te acercan a lo que realmente se alinea con lo que naciste a hacer. Creo que en este proceso hay muchas cosas, ¿no? Y un hombre, una mujer, un joven se puede preguntar, pues, entonces, ¿cómo comienzo, no? Y hay como una duda, ¿no? Que se crea entre vocación, profesión y ocupación. Para cerrarlo básicamente, yo diría que vocación es aquellas cosas que tú haces por las cuales tienes un talento natural, ¿no? Tienes una proyección hacia eso naturalmente. Profesión, ¿no? Aquello que estudias, en lo cual tú te instruyes. Y ocupación, en lo que tú inviertes tu tiempo. Claro. Partiendo por ahí, yo creo que ya sabemos un poquito de qué es lo que somos llamados a hacer, ¿no? Porque aún antes de conocer a Dios, sabemos que tenemos habilidades. Obviamente, al momento de tener nuestro antes y después de Cristo, todo se potencia. Claro, pero, a ver, ¿tú cómo cuentas tu experiencia? Yo puedo contar la mía, porque cuando yo conocí a Jesús, ¿no? Y le entregué mi vida, yo quería servirlo, yo quería, digamos, hacer cosas que me acercaran al propósito. O sea, como tú dices, no sabía que había un propósito, pero no sabía cuál era y no quería equivocarme, ¿no? Hasta que conversé con una persona y me dijo, mira, lo que mencioné, tú estás dentro de la voluntad de Dios y esa voluntad es muy amplia. Lo que tú decías, ¿no? Da pasos pequeños, pero yo decía, ¿qué tipo de pasos? O sea, no quiero hacer algo que no sea mi diseño, no sea para lo que yo fui creado. Y entonces me dijo, es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es algo que tenga que ver con servir a las personas, ¿no? Y me metí a dar la bienvenida. Y en dando la bienvenida, empecé a descubrir ciertas habilidades y otras las empecé a desarrollar, ¿no? Entonces, si digamos hay una persona que está realmente en blanco, yo le podría decir que de un paso pequeño, de servir o involucrarse en alguna cosa. Totalmente. ¿Qué pasó contigo? Yo, personalmente,
donde me choco con esta realidad, ¿no? Con esta verdad, es cuando hago mi grupo pequeño. ¿Ya? Hago la academia, y luego me lanzo a hacer mi grupo pequeño, y en esto comienzo a tener cierta asistencia, ¿no? El grupo pequeño, ya 10, 15 personas, y llega un momento en el cual yo le digo a Dios, ya no mandes más personas, porque ya me siento incómodo aquí en mi casa, tengo que invertir mucho tiempo arreglando todo, y yo en mi corazón sé esta palabra de parte de Dios que me dice, acostúmbrate a las personas, porque todos mis sueños tienen que ver con personas. Okay. Y, O sea, como que tú recibiste una dirección casi audible. sí, totalmente. Entonces yo entiendo que tenía que involucrarme, Claro. tenía que servir, tenía que ir y salir de mi status quo, de mi zona de confort, para ir y experimentar y ver crecer los dones que Dios había puesto dentro mío. Que hasta ese momento, pues, obviamente no estaban siendo desarrollados porque me mantenía en mi zona de confort. Probablemente lo que uno tiene que hacer es primero revisarse a sí mismo, ¿no? Y saber si es que tiene ciertas cosas. Por ejemplo, ese chico que tiene muchos deseos de hacer cosas y dentro sabe que tiene una inclinación musical, por ejemplo, ¿no? O para ejecutar un instrumento, o para cantar. Entonces, tal vez por ahí deberías ir buscando, escarbando, ¿no? Ahora, tampoco es para inventarse cosas, ¿no? Porque tal vez realmente el único que cree que cantas eres tú, pero ni tu mamá, ni tus hermanos, ni nadie opina lo mismo. Tal vez tengas que acudir a personas cercanas que te pueden decir, mira, tú eres bueno para dirigir, para organizar, o para sonreír, o para diferentes cosas. Entonces, eso también te puede dar un poco de luz de involucrarte o inclinarte a esas áreas que te vayan acercando poco a poco al propósito, al destino final, ¿no? Claro, de hecho hay tres cosas que yo mencionaría, ¿no? Yo me doy cuenta de hacia dónde se está dirigiendo mi vida de acuerdo a básicamente tres cosas. ¿Con qué personas me estoy juntando? Ellas de una u otra manera están influenciando en a donde yo me dirijo, en mi propósito. Otro, los lugares que estoy frecuentando. O sea, si es la universidad, si es la iglesia, no sé, ¿qué lugares estoy yo frecuentando? Eso va a tener una influencia fuerte sobre mí. Y por último, ¿qué objetivos me estoy planteando? Yeah. Entonces yo en base a mis objetivos que estoy persiguiendo, en base a los lugares que estoy frecuentando y a las personas con las cuales paso tiempo, yo puedo saber en qué dirección estoy yendo, ¿no? Y una vez que creo que eso lo entiendo, lo sé, ya puedo decir, bueno, tengo que redireccionarme, tengo que buscar nuevos amigos, nuevos ambientes, tal vez otros objetivos, y ahí involucrando obviamente a Dios en todo, puede tener la paz y la claridad, ¿no? Creo que el buscar el propósito tiene que ver mucho con claridad y con paz. Uno no puede buscar algo que no sabe qué es. O sea, dos personas van a cumplir su objetivo, ¿no es cierto? El que sabe qué quiere y el que no sabe también. Porque uno no va a llegar a ningún lado y el otro va a llegar a donde se lo propuso. Claro. Ahora, lo que tú dices me lleva un poquito a mencionar que todos tenemos un diseño, pero eso implica que todos tenemos un diseñador. Entonces, ¿quién mejor que el mismo diseñador que pueda decirnos efectivamente para qué hemos sido creados? Porque nada de lo que estamos hablando funciona si es que primero, digamos, no tenemos una cercanía, ¿no? Una conexión con el diseñador. O sea, el diseñador te dibujó, te esquematizó, te puso los ingredientes y él sabe para qué ha sido creado. De nada vale que tú te esfuerces haciendo una cosa, otra cosa, intentando cantar, intentando la batería, ¿no? Intentando construir algo o escribir algo cuando ese no es tu diseño. Creo que mucho fallan los jóvenes en no acudir al diseñador probablemente, ¿no? Sí, el primer libro que tenemos que buscar, ya sabemos que es la palabra. Claro. Luego de eso, principalmente tenemos que escuchar a Dios. Y en medio de esto, uno tiene que reconocer que el primer coach, el coach de vida, que tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, es el Espíritu Santo, que te va a entrenar desde lo más pequeño. Yo cuento una experiencia rápida. Recuerdo que hace un tiempo, pues, yo tenía que mantener la casa en orden en la que vivía con mis amigos, y yo recuerdo que no me gustaba, pues, secar los platos. O sea, los lavaba, los ponía ahí a que sequen. Y podría tardar 20, 30 minutos, pero a mis roommates, mis amigos, no les gustaba mucho. Yo recuerdo que por una semana, yo digo, o sea, Dios como que bajó la intensidad de mi relación con él, ¿no? Y hasta que llega el momento en el que me dice, un pequeño detalle, como el no secar los platos, por amor, está parando todo lo que yo tengo que decirte. Y yo entiendo que él es mi coach personal, mi líder, mi guía. O sea, yo agradezco por su liderazgo sobre mi vida, porque él es el único que ve mis acciones en privado y mi crecimiento personal. Porque de lo privado
ponerse, ¿no? Va a reflejar lo que yo hago en la vida natural, ¿no? En todo lo exterior. Entonces yo creo que el propósito va mucho con eso, aprender a escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Aprender a escuchar a Dios. De hecho, en Juan 14 dice que nosotros tenemos que, como cristianos, podemos escuchar la voz de Dios, aunque el mundo no le ve ni le conoce, nosotros sí. Claro que sí. Ahora, la palabra también dice que el que busca encuentra, ¿no? Y si tú buscas, digamos, el consejo, la dirección y la guía de tu Padre, creo que sí la puedes encontrar. Hace un par de semanas escuché una frase que realmente me dio una perspectiva mejor, ¿no? Porque hay gente que dice, pues yo no escucho, o no siento que escucho realmente la voz de Dios, o sea, Dios constantemente habla. Y efectivamente sí, Él está hablando mucho, o sea, él constantemente está hablando, pero a veces Él habla bajito, de modo tal que podamos acercarnos un poquito más a Él y escucharlo mejor. O sea, no es que Dios no habla, sino que a veces habla bajito, de modo tal que podamos acercarnos a Él más y podamos escucharlo mejor. Pero nos estamos desviando del tema. Es que tiene que ver mucho con escuchar. Cierto. Tiene que ver mucho con escuchar. Cuando uno aprende a escuchar, entonces también va a saber qué es y qué no es. ¿Y cómo uno sabe qué es y qué no es? Hay parámetros. Obviamente los límites son salvables. Dios pone límites. Claro. Pero hablando de aprender a escuchar, ¿no? Es como cuando alguien te llama por teléfono, tu mamá o una voz conocida, entonces la reconoces al toque. Pero cuando alguien te llama, alguien que no has escuchado, como que no la reconoces, ¿no? Claro. De hecho, yo le recomiendo a cualquiera que esté escuchando el podcast, ¿no? Que quiere escuchar más la voz de Dios. Haz algo práctico. Levántate a las 3 de la mañana, donde no haya ruidos de carros, ruidos de personas, ruido de nada. Levántate a 3 de la mañana y dile, Padre, aquí estoy, háblame. Haz eso durante unos 5 días. Yo diría lo que tú acabas de decir, cosas grandes has pedido. Si tienes fe, te puedes hacer, porque pedir a un muchacho que será de las 3 de la mañana, me parece que es un gran desafío. Pero sí, claro. Yo creo que cada uno busca su estándar. Sí, es cierto, es una y broma. me encanta. Sí, es que lo sé, pero sin embargo, yo creo que... de hecho, lo escuché en una película. ¿Sí? Claro, decía, puedes buscar más a Dios en la noche porque casi nadie habla en la noche, entonces todo está más quieto. Sí. O sea, y aparte uno ya sabe que viene de Dios, ¿no es cierto? Porque sí, claro, vas leyendo la palabra, vas avanzando, vas madurando, y tú, básicamente, cuando viene un pensamiento a tu mente, tú dices, bueno, esto es de Dios, y esto obviamente no es de Dios. Claro, además, pienso que no deberíamos hacer este tema tan místico, ¿no? El tema de buscar a Dios, sino también tiene un ingrediente muy práctico, ¿no? Entonces, ¿dónde va lo práctico? Donde tú tienes cosas para hacer y en la cual tú te puedes involucrar, ¿no? Y mientras te vas involucrando en diferentes áreas, tú vas conociendo los dones que tienes, las inclinaciones, para qué cosas eres bueno, ¿no? Claro, ahí yo diría que lo diferenciaría en dos tipos de fe, ¿no? La fe que se prepara por algo, la fe que espera algo, la fe que está expectante, paciente y esperando por una ola, ¿no? Que venga algo. Y la otra fe es la fe que está estudiando constantemente, que se levanta a las 5 de la mañana, que está organizando sus tiempos de manera correcta para aprovechar cada espacio al máximo. Es la fe que está expectando algo, pero que está avanzando. De hecho, cuando alguien escucha la voz de Dios, nunca está parado, sentado, o sea, siempre está con el corazón en movimiento. Claro. Ahora, el propósito de Dios para nuestras vidas, a ver, ¿cómo lo explico, no? Mejor lo explico de esta manera. Mientras crecemos, mientras avanzamos en la vida, estamos en diferentes partes del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Yo empecé, digamos, sirviendo como un ujier, como una persona que da la bienvenida, pero no me quedé sirviendo como un ujier o como una persona que da la bienvenida, aunque esa era probablemente mi puerta de entrada a propósito de Dios, ¿no? Y yo avancé, entonces me convertí en un líder de un grupo pequeño luego. Entonces, esa fue una etapa, y mientras estaba en esa etapa, sabía que esa era la etapa para mí para ser un líder de un grupo pequeño. Después me involucré en otras cosas, y poco a poco, mientras caminaba, iba entrando en diferentes partes, en diferentes cosas que hacía. O sea, probablemente las cosas que uno hace ahora no sean las que termines haciendo finalmente en tu vida. Por eso pienso que el joven que se preocupa porque quiero estar en el propósito de Dios para mi vida, o sea, no debería ser tan estresante, sino más bien debería ser algo sencillo y práctico. Involúcrate en algo
Y si eres fiel, poco a poco Dios te va a ir guiando hacia los siguientes pasos, lo que tú mencionabas, ¿no? Los siguientes pasos que te llevan a otro paso. Y cada paso pienso que te da la entrada a un nuevo paso, cumpliendo el principio. O sea, si eres fiel en lo poco, si eres fiel en lo ajeno, ¿no? Si eres fiel en lo de otros, entonces, mientras hagas bien una parte, y poco a poco Dios te va a ir mostrando y desarrollando otras partes de tu propósito. Sí, sí, o sea, creo que los tiempos es una palabra que está muy relacionada con el propósito. Claro. Porque el propósito para este tiempo es el que ahorita nos importa, ¿no? Y Dios va a ir desarrollando cosas en nosotros que aún ni siquiera conocemos o que no podemos imaginarnos, pero que Él está gestando. Y para eso está poniendo ladrillos, que son nuestro presente, para construir algo más al futuro. Entonces, a mí me parece súper básico eso, realmente reconocer y disfrutar el momento en el cual estamos. O sea, realmente disfrutarlo. No estar agobiado o decir, ¿cómo me gustaría ya estar allá? No, Claro. es el proceso del disfrute. Y no tener miedo, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, miedo a equivocarse, digo. Sí, porque creo que también muchos se detienen porque tienen miedo, ¿no? O sea, ¿qué hace el miedo? Te paraliza y te deja mudo. Claro. Ahora, y si te equivocas, bueno, estás en buena compañía porque todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho cosas que hemos dicho, sí, pues eso no es un asunto que realmente Entonces, si te equivocas no hay problema porque ¿quién no se ha equivocado, no? Claro, de hecho, yo diría algo, es difícil salirte de la voluntad de Dios. Ya, Porque uno dice que es una línea muy delgada, yo lo veo totalmente distinto, porque cuando tú vas acercándote a Dios, hay decisiones que tú vas tomando, ¿no? Y para que tú cometas un errorzazo, tienes que haber tomado pequeñas decisiones que te han llevado ahí. ya. Entonces, es difícil realmente salirte de la voluntad de Dios. Uno dice, pues es fácil. No, tranquilo. O sea, si tú tienes un corazón adecuado, correcto, estás puliendo tu carácter y cometes un error, tranquilo. O sea, mañana Dios te va a dar otro chance. Claro, wow, ¿qué tal esta frase? O sea, estoy buscando estar dentro de la voluntad de Dios, dice alguien, ¿no? Yo le diría, la voluntad de Dios está dentro de ti. O sea, una cosa es buscar estar dentro de la voluntad de Dios, pero yo diría, bueno, la voluntad de Dios está ya dentro de ti. Wow. Y, pastor, entonces, ¿qué tip? ¿Cómo cerraríamos esto? ¿Cómo le daríamos un consejo a alguien que esté en incertidumbre en este momento, no? Claro, yo le diría, mira, número uno, no te preocupes, o sea, el afán, la preocupación no te llevan a ningún lugar. Número dos, involúcrate haciendo algo que está a la mano, con un corazón de servir. Y número tres, sé fiel, sé constante y abierto a escuchar la dirección de Dios. Claro, yo añadiría un poquito más a eso y diría, busca ser sabio, busca consejo, personas que han caminado más tiempo con Dios que tú. Vale. Y bueno, hay dos tipos de personas, los sabios y los inteligentes, ¿no? Los inteligentes aprenden de sus errores, los sabios aprenden de los errores de los demás. Sí, y creo que no siempre vamos a tener una respuesta exacta de parte de Dios. El propósito para el día de hoy es este, ¿no? Sencillamente dice la sabiduría. Agárrate de la sabiduría y la sabiduría te guardará. Wow. Tiene que ver. Wow. Un tema que amerita muchas horas, ¿no? Sí. Muy bien, amigos, hemos tratado de conversar un poquito este tema. Que le diría que lo hayamos podido tocar, aunque sea de una forma no tan profunda, pero esperamos que haya sido de utilidad y de ayuda para muchas personas. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo. Esperamos que esto haya añadido algo a tu vida. Gracias por escucharnos. Compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.